Sentado yo meditaba la palabra de Dios y muchos lados se ha compartido este texto, muchos lugares o muchas personas conocen este versículo. Le voy a pedir que vaya a Salmo 27. ¿Cuántos se saben el Salmo 27? Salmo 27 es un himno que hace David y me gustaría compartirlo con ustedes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27. Tengo otra versión, algo diferente, pero me gustaría simplemente compartirla para que pudiéramos poner atención, que sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y más en nuestra ciudad. Pero a veces nos preguntan, ¿cómo es que están tan tranquilos? ¿Cómo es que el cristiano puede seguir adelante, seguir haciendo su vida y no atemorizarse? Porque el temor, hermano, a veces paraliza, el miedo paraliza, ¿no? Y a veces puede paralizar hasta una ciudad, ¿no? Pero David dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Y creo que David estaba como rey, ¿no? Vemos que me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido. Y es lo que como cristianos a veces nos cuesta trabajo pedirle o asimilar esto. Una cosa solamente te pido y una sola cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Palabra de Dios es esta. Amén. ¿Cuántos confían en Dios? Dios es el que pelea nuestras batallas. Iglesia, lo que esté sucediendo y pasando es parte de la vida, parte de un gobierno, parte de una circunstancia, pero nosotros no confiamos y no tenemos nuestra esperanza en un país, o estamos aquí, bendito Dios que estemos aquí, pero en todo tiempo nuestra confianza debe estar en Dios. Amén. Y nosotros debemos de infundir aliento a otras personas, pero lo que me queda claro en cuanto al versículo 4, Dios mío, solo una cosa te pido. Y eso es cuando nosotros salimos cada día a trabajar, cada día a estar en el trabajo, a ir a hacer nuestros quehaceres, porque tenemos que trabajar y tenemos que ir a buscar comida, ¿no? Pero también nunca nos olvidemos que la iglesia es parte de nuestro diario vivir, estar los hermanos juntos en armonía. Amén, hermanos. No temas, no desmayes, porque solo una cosa yo le he pedido al Señor y solo una cosa deseo: déjanos vivir en tu santo templo. Ahora, no quiere decir que vengamos a acampar aquí, no, sino venir y congregarnos y vernos y animarnos todos los días de mi vida, dice David, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Amén, hermanos. Bueno, habiendo dicho esto, quiero entrar a lo que es la segunda parte de lo que es el mensaje del Evangelio, parte 2, y que estuvimos viendo la semana pasada acerca de que parte del mensaje, o más bien el mensaje en sí, de Romanos capítulo 1, versículo 16. Puede ir ahí en su Biblia, si me hace el favor de acompañarme en Romanos 1, 16, versículo 17, versículo 16 y 17. ¿Lo tienen? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio, ¿la qué? La justicia de Dios. Acuérdense que estuvimos viendo que tenemos un Dios, o creemos en un Dios santo y justo. ¿Sale? Y dice que se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y estuvimos viendo lo que es la santidad de Dios, su justicia un poco, que viene siendo parte clara del Evangelio, que Dios es un Dios santo, que Él odia y aborrece y detesta el pecado, hermano. Él no tolera el pecado. Ciertamente estamos en una dispensación, o como le quiera llamar, en un tiempo de la gracia.
que fue que Cristo vino, estamos viviendo bajo su gracia, pero llegará un día en que Dios será justo y castigará y dará esa condena al pecador y el pecado. Y bueno, Satanás ya ha sido condenado, eso ya lo sabemos. Él no tiene parte ni suerte. No tenemos por qué orar por Satanás para que nos deje de molestar. No, eso es algo herético, no se puede. Él ya ha sido condenado desde la eternidad antes. Él ya tiene un lugar seguro en el infierno, junto con sus ángeles que no guardaron su dignidad. Pero usted y yo, hermano, mientras tengamos vida, hay esperanza de arrepentimiento. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, voy a hacer una pequeña oración. Sé que el hermano ya ha orado, pero siempre es bueno que me pongan a mí en la mano de Dios y que sea el Espíritu Santo que nos hable para concluir este mensaje. Padre, gracias te damos por los momentos que estamos aquí. Gracias por los que pudieron llegar, Señor, y que atendieron a este llamado tuyo, Señor. Gracias por aquellos que están conectados o que se conectarán, Señor, para que tu palabra, Señor, guíe sus pasos, que aprendamos a confiar más y más en ti, Señor, porque los tiempos no solamente será este tipo de situaciones, sino que vendrán tiempos difíciles, tiempos, Señor, que verdaderamente a los cristianos, Señor Padre Santo, lo único que nos quedará es eso, alzar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro, que eres tú, Señor, quien hiciste los cielos y la tierra y quien enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor, a darnos esa esperanza de vida, ese amor inagotable, pero sobre todo esa gracia divina, Señor, para que moramos y vivemos en tu presencia por una y por toda la eternidad. En tu nombre, Jesús, nos ponemos en esta tarde, que prefiero menguar para que tú crezcas, Señor. Ayuda a este siervo inútil, Señor, para poder compartir tu palabra, y que la honra y la gloria sea para Jesús a través de la ayuda del consejero maravilloso que nos has dejado, de tu Espíritu Santo, que nos redarguye de todo pecado. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Entonces estuvimos viendo acerca de esto, hermanos, en Romanos capítulo 1, y estuvimos viendo unos pasajes, pero el desenlace del mensaje del evangelio que muchos de nosotros hemos escuchado a través de generación en generación, hemos escuchado a familiares, tíos, amigos, vecinos que algún día nos compartieron este mensaje. Y el texto con el que terminamos el domingo pasado, usted me puede acompañar rápidamente, todo está en Reina Valera, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 23 y 24. Y habla, y dijo el discípulo Juan, habla y dice: este es su mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado, como Él lo ha mandado. El 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que, ¿qué, hermanos? Guarda o permanece, el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios, y Dios en él. Y termina: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Y cuando vemos esto, nos lleva a hacer una pregunta, y la dije la vez pasada: ¿cómo puede un Dios justo? ¿Se han puesto a pensar esto? Los que algunos de ustedes han pasado por una corte, no sé cuántos de ustedes han ido a una corte, muchos, ¿no? Qué padre se siente cuando el juez te absuelve de cualquier situación, ¿no? O te da tiempo para que arregles tu situación, o al menos muchos de los que anteriormente, cuando se acostumbraba, fíjense qué tremendo, se acostumbraba a no traer aseguranza en el carro. O sea, nada más entró una ley, se me hace que empezó en California, y después se expandió a muchos lados, que si te hallaban sin aseguranza, ¿qué pasaba con tu carro? Se iba a la reca y se lo llevaba. Empezó a entrar después en Texas, y después se fue moviendo en todos lados. Y la aseguranza es una responsabilidad financiera que nosotros probamos. ¿Sí sabía eso? De que puede uno cubrir a la otra persona, o también tú, depende cuál tipo de aseguranza tengas. Pero el juez dice: es que tienes que tener una forma en la cual te podamos dejar ir, y que pruebes que si tú le pegas a alguien tienes que comprobar. Y a veces el juez se pasaba de buena onda y decía: mira, ¿sabes qué? Te voy a dar otro mes, ponle aseguranza a tu carro. Decía el juez, y digo: no, qué juez tan más chévere, ¿no? Qué padre. Pero cuando vemos todo esto, compararlo con Dios es muy diferente. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados? ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a aquellos
que son pecadores. ¿Cómo puede Dios, un Dios justo, tener comunión? Aparte de perdonarlos, tener comunión con nosotros. ¿Te has preguntado eso? Y seguir siendo santo a la vez, porque Él el pecado lo aborrece. ¿Está conmigo? ¿Sabes lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Sí se acuerdan lo que pasó en la cruz del Calvario? Él dio a su Hijo unigénito. Y cuando Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba llevándose a cabo esa parte de que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero donde uno estaba cargando tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad completa. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, a veces no lo entendemos hasta que nos vemos sumergidos en el pecado. Drogas, mujeres, dinero, afanes de la vida, muchas cosas y todo lo demás que nos pueda separar de ese Dios justo o ese Dios siendo santo. La respuesta la vamos a contestar, pero parte de la respuesta es que tuvo que haber una cruz, que le podemos decir la cruz de su Cristo, de su ungido. ¿Sí sabía que Jesús es el ungido? ¿Sale? Aquí cuando nosotros decimos, ahí viene el ungido, no, el ungido es Cristo. Nosotros hemos sido ungidos a través de Cristo o por medio de Cristo. Somos pequeños Cristos, le llamamos cristianos. Aquí no hay de que ahí viene el ungido varón y ahí se siente presencia. Es la presencia de Dios y es el Espíritu Santo. No es la persona, nosotros seguimos siendo pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la gran diferencia. Pero en esa cruz del Cristo de Dios, del ungido de Dios, se cumplió de una manera total y perfecta. A lo que dice Salmo capítulo 85, versículo 10. Esta es una literatura, una expresión que a ver cómo podemos entenderla, pero me encanta cuando el salmista dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Suena como que muy, eso es para mandárselo a mi esposa o a mi novia. Y a veces muchos agarramos textos de cantares para compartirlo, ¿no? Muchos textos, pero este es un mensaje, un texto profundo, donde la misericordia y la verdad se encuentran en la cruz del Calvario, pero la justicia y la paz hicieron ese ¿cómo le puedo llamar? Ese toque en esa cruz del Calvario, donde Jesucristo, justicia de Dios, nos vino a otorgar paz para con el Padre. Amén. Por eso Él dijo: mi paz les dejo, mi paz os doy. No para con el mundo, porque con el mundo, hermano, cuando tú empiezas a hablar cosas de la palabra de Dios, por eso Pablo decía, el versículo que empezamos: no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvar a la gente de sus pecados, de sus maldades, de sus necedades, de su orgullo, de su forma de vivir. No me voy a avergonzar, porque esa justicia que debía caer sobre nosotros y esa paz se encontraron en la cruz del Calvario, en la cruz que el ungido cargó, que el Cristo cargó, y tenemos esa paz para con Dios. ¿Qué paz? ¿Cuál paz? Tú dices: no, pues ¿cuál paz? Si en la casa hay pura pelea, ya vemos en las calles cómo está la situación y todo. Es que esa paz que se rompió en el Edén, Cristo vino a hacer las paces para con Dios. Amén. A través de eso, un pacto, y no fue cualquier pacto, hermano. No es un pacto que simplemente, no, pues así nada más. Es un pacto de sangre. Y antes los pactos de sangre se respetaban, hermano. Así como eran los pactos de palabra, pacto de caballeros. ¿Se acuerdan? De que no, pacto de caballeros. Si no ahorita tienes que sí o sí, hermano, firmar un contrato. ¿No? Lo que dijimos la vez pasada: te vendo mi carro, pero no te doy el título. O te vendo mi carro, pero no firmamos nada. O te compro el carro, pero no firmo nada. Y tú dices: no, hay que firmar. ¿O no? ¿O quién compra una casa sin firmar escrituras? Nadie, ¿verdad? Nadie, porque ahorita hay cada tremendo que dice uno no. Y hasta han tenido problemas muchos que han perdido sus casas por no leer las letras pequeñas, ¿verdad? Entonces, la cruz, hermano, es el gran y majestuosa revelación de los atributos de Dios. En la cruz es el mayor demostración de su santidad, su justicia, pero también de su amor y su misericordia. En la cruz Él ha encontrado la manera, o era la única más bien manera, de poder perdonarte a ti y a mí en base a su amor. ¿Cuántos dan amén? En base a su amor, pero nunca disminuyendo su justicia. Nunca
perjudicando su santidad, porque Dios es un Dios santo. De poder perdonarnos en base a su amor y su misericordia. Así, de esa manera, satisfacía igualmente esa justicia y juzgando totalmente el pecado, salvándote o salvándonos de esta forma de una muerte que tú y yo merecíamos. Ciertamente, yo le dije la vez pasada, hay algo que tú y yo nacemos con algo, con una fecha de caducidad. Nada más el único asunto es que tú y yo no la sabemos. No la sabemos, pero Dios Padre sí. Cuando Dios Padre dice es tiempo, es tiempo. No la sabemos nosotros, pero ciertamente es la parte que se cumplió cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: ciertamente si comes de ese fruto, ¿qué va a pasar contigo? Morirás. Pero tú ves y lees Génesis y dice, pues no, Adán vivió 900 y pico años, no se llevó, pero no se dio cuenta en lo espiritual que había entrado la muerte, una separación para con Dios. Y vemos que entre Adán y Eva tuvieron descendencia y se llevó a cabo, y fue la primera vez que yo pienso, en mi humilde opinión, donde ellos sintieron ese duelo de perder un hijo. ¿Sí lo ven? Bueno, lo pone la Escritura. A lo mejor ya habían perdido otro más, no sé, pero la Biblia me enseña de que uno de sus hijos se levantó contra el otro y sintieron ese duelo, ese dolor de haber perdido a uno de sus hijos. Pero vemos que Él, a través de esto, su justicia, juzgando totalmente el pecado, salvándonos de esta forma de una muerte que merecíamos y ofreciéndote lo que no merecíamos. ¿Cómo? Yo merecía esto, pero Dios, a través de su amor, su misericordia y a través de colgar el pecado en esa cruz, me ofrece lo que no merecía: la salvación y una vida eterna por su amor inagotable. Ese es nuestro Cristo. Ese es parte del mensaje de salvación. Por eso, hermanos, no nos avergonzamos del evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvarnos y darnos de su amor y misericordia a través de su santidad y justicia, y por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más ni nada menos. No hay nada. Pero te preguntas, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Bueno, es que Dios, a través de su Hijo eterno Jesucristo, se hizo hombre. Ustedes saben Juan 1:1, viviendo una perfecta vida en obediencia. Jesucristo nunca pecó. Esos asuntos del código da Vinci, de que Jesús vino a ser familia y de que todo eso, Él tuvo una vida sin mancha, no como nuestra vida. El problema es que nosotros en nuestra humanidad queremos ver de que Jesús, no, pues sí, pues Jesús también fue humano, pero fue Dios. Por parte de ser Dios, o de la parte de ser Dios, era imposible que Jesús pecara. A la edad, hermano, de sus 33 años, viviendo esta vida perfecta en obediencia y amor al Padre, a la edad de 33 años, usted sabe la historia, Él mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Qué humano mortal puede hacer eso? Ninguno. ¿Conoce usted alguno? Ninguno. No hay un humano mortal que pueda hacer esto, pero Dios Padre, Dios Hijo y el mismo Espíritu Santo, trabajando en la eternidad como personas con su deidad, con su autoridad, trabajaron para algo, para un propósito. El Hijo, obedeciendo al Padre y por amor, se sometió, y a esa edad se dirige a la cruz, y ahí en esa cruz, mis amados hermanos, todos, absolutamente todos los pecados de la humanidad, una humanidad pecadora, merecedora de un solo juicio de Dios, son puestos sobre Jesús. ¿Te puedes imaginar eso? Uno solo. Su propio Padre lo juzga con su justicia santa y quebranta a su propio Hijo con su furor y ira. Está tremendo, ¿no? Algo que merecíamos nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el Espíritu Santo, vemos que se revela a través de la palabra, y Dios Padre lo juzga con esa justicia. Toda la venganza, toda la ira de Dios por el pecado, la maldad, la iniquidad, las transgresiones de toda la humanidad. Y ahí me pongo yo, mi humanidad, mis transgresiones, mi forma de yo ofender a Dios. Y es como alguien dijo, muchos de nosotros hoy en día, ¿cómo te pones tú cuando alguien ofenda a tu madre o a tu padre? O entre hijos. Oye, no le hables así, solamente para hablarle a mamá, solamente yo, así yo le hablo a ella. O a papá, yo solamente puedo ofender a mi papá, mamá. Y se levanta el ego, el orgullo del hijo. Y no, pero cuando ofenden a Dios, ¿cómo te sientes?
Le pasan por encima, ofenden a Dios de una u otra manera, y que no, que Dios tuvo mucha descendencia, o sea, hablando de Jesús y todo esto, y nosotros callados no decimos nada porque pues no produce buena situación en la familia. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas a tu casa y tú empiezas a orar y vives con más familia y tú empiezas a orar y se burlan de ti y mejor dices, no, ya mejor no oro, no, ya mejor para que ir a la iglesia, y se burlan de cada uno de nosotros, pero decidimos la parte fácil. Alguien dijo por ahí un dicho muy famoso: al no le batalles, mejor abandona la fe y sigue caminando y no le batalles, hazlo lo más sencillo. Bueno, pues en el mundo eso podría ser así, pero en el evangelio, el que persevere hasta el fin. Y ahora no hablamos de una salvación porque ya hemos sido salvos, pero el perseverar significa de no renegar, no negar la fe, sino seguimos caminando, porque no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es poder de Dios. Nos ha salvado, nos ha librado de una muerte eterna. El simple hecho de que a veces pensamos de que bueno, pues nada más me muero y todo, me meten ahí y se acabó. No, hermanos, hay una vida después de la muerte. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿a dónde quieres ir tú? ¿Qué eliges? ¿Qué tú estás eligiendo? Tu forma de vivir, tu forma de ser, tus palabras, tus hechos, tus acciones. Toda la venganza, toda la ira de Dios por el pecado, esa maldad y todo fue vertida y derramada sobre su único Hijo santísimo, quien vaya a dar, voy a decir esta parte, que nos representaba y nos sustituía. Sí sabía eso, ¿verdad? Lo que tú y yo merecíamos, Él lo llevó. ¿Pero cómo? Isaías 53, 6. Muchos hemos leído Isaías 53. Muchos lo hemos leído, pero ¿cómo lees? Le preguntó a Jesús a una persona, ¿no? ¿Cómo lees? O sea, ¿qué entiendes? Porque has estado mucho tiempo escuchando tu madre, tu padre, predicaciones y todo. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Y dice Isaías 53, 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en Jesús? El pecado de todos nosotros. ¿Estás consciente de qué es el pecado? Bueno, en el original, o en lo que es la frase pecado, es errar al blanco. Y sabemos fallar y tener esa parte de que le estamos errando, hermanos, cuando Dios ya puso una manera de vivir, una vida santa a través de su Hijo Jesucristo. Isaías ahí mismo, si usted sigue leyendo, en el versículo 10 dice que todos nosotros nos descarriamos, pero con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿A quién? Estaba hablando, fíjese cuántos años atrás, con Isaías, un profeta, estaba hablando de que Jesús iba a venir y a sufrir esto. Y vaya, todos ustedes han visto la pasión de Cristo, se han leído los evangelios, y sí o no, Jesús pasó por todo esto, fue quebrantado. Y cantamos, ¿no? Sangre que me da la paz, sangre que me justifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y para que haya sangre, tiene que haber flagelación, tiene que haber maltrato, y bueno, ¿qué le puedo decir, no? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Padre juzgó, condenó y sentenció a los pecados de toda la humanidad en Cristo Jesús, su amado Hijo. Esta es parte, o esta es la esencia del evangelio. Por eso no nos podemos avergonzar, por eso no nos podemos retractar del evangelio cuando decimos creer y cuando Él nos ha santificado, nos ha salvado. Su amado Hijo, que es santísimo y eterno. Él, aunque era santo, no pecó jamás ni nunca. Amén. No pecó. Juan capítulo 8 versículo 46. Jesús contendiendo con personas que sabían y que siempre quisieron encontrar algo. En otra versión, dice esta versión así: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Ahora, planteen esto a una pregunta a un ser humano viviente mortal como tú y como yo. ¿A nosotros nos pueden demostrar que somos pecadores? ¿Sí o no? A that easy, sencillo. Nos pueden demostrar de un 2x3 que somos. Pero Jesús le dijo: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Ahora, fíjense, lo voy a llevar al otro
Al otro lado, cuando una mujer viene, la ponen enfrente de Jesús y Jesús viéndola se inclina, escribe algo en el piso. O sea, es bien sencillo. Pero Jesús, a nadie de nosotros, o sea, fíjense la omnisciencia de Jesús, de Dios mismo, de que a Dios nadie lo puede burlar. Y cuando vienen todos estos hombres, una multitud de varones, queriendo afrontar a Jesús, queriendo hacer un bien, salieron apenados, ¿no? Confrontados con su pecado. Traen a esta mujer, la avientan con Jesús y empiezan a querer juzgar, y con piedras, ¿no? Con piedras ahí. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿El que esté libre de qué? Jesús no le dijo: a ver, ¿cuántos de ustedes aquí están casados? A ver, ¿cuántos de ustedes aquí han cumplido la ley? A ver, ¿cuántos de ustedes? O sea, Jesús pudo haberle dicho muchas cosas, pero fue directo al grano. O sea, Jesús no le doró la pildorita, como dicen, de que, híjole, es que vienen unos que son tremendos del templo y son los de acá y son los que manejan. No, viene el líder de alabanza con su arpa y todo. Viene el ungido también, un fariseo ahí. Jesús no tomó nada de eso. Jesús fue directo al grano, como nos va con nosotros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando vemos esto, Jesús llevó nuestros pecados. Tú dices: caray. Pero cuando viene en Juan 8:46 dice: ¿quién de ustedes puede demostrar? Y ese demostrar es como sacar a la luz que yo tengo algún pecado. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Ahora, aquí viene una pregunta para ti, para mí. Tú dices que conoces a Jesús y todo y nos confronta, pero ¿cuántos creemos que Jesús es el camino? Pero no solamente el camino, es la verdad. Y si Jesús te dice la verdad, ¿por qué lo seguimos confrontando con nuestra manera de vivir? El que es de Dios, dice Jesús ahí mismo, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Esa es palabra de Dios, no es mía. Nos negamos, nos hacemos los que no, está bien, más adelante. Y bueno, oh hombre, tú que has acumulado bienes, riqueza, tienes planes de esto, tienes planes del otro, pero ¿y si mañana vienen a buscar tu alma? Esa es palabra de Dios, no lo digo yo no soy adivino, no tengo una bola de cristal. Cada uno de nosotros tenemos planes, no me malentienda, puede hacer sus planes, pero si Dios quiere, debería decir el Hijo de Dios, si Dios quiere, si Dios me presta vida, si Dios es el único, hermano. Él es el que es de Dios, dice Jesús. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Iglesia, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no le creemos este salmo que dice: yo guardo en completa paz a todo aquel que persevera en mi palabra? Alguien decía una palabra y me estrujaba en mi espíritu, y decía: el evangelio, nosotros, por nuestra caída, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza, lo hacemos más difícil. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación, pero también para vivir esa vida que Él nos da, una segunda oportunidad de vida. Amén. Él llevó y cargó todos los pecados sobre sus hombros y fue hecho maldición de pecado y pecado. Gálatas 3:10. Fíjese lo que dice Gálatas 3:10. Si puede ir ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo, nuevamente dice aquí, por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros, diga, por mí, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito, tú y yo ya no tenemos que ir a un madero, hermano. Alguien suplió nuestro lugar. Para que en Cristo Jesús, escuche bien esta parte, para que en Cristo Jesús, versículo 14, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Gloria a Dios.
Hermano, gloria a Dios por eso. Dice el Señor y le prometió, es una promesa bíblica: te bendeciré y tu descendencia será como las estrellas, porque Abraham creyó a Dios. Y su descendencia en Isaac, y de ahí se viene toda esta parte. Pero dice aquí: la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál promesa? De que Él mora en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17, un texto muy conocido por nosotros, muy conocido por los cristianos o en el cristianismo moderno, más que nada, porque se quedan con la primera parte. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si todos están en Cristo, así dice su Biblia, que si alguno por ahí está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos recibieron esa nueva naturaleza? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice que las cosas viejas ya han pasado. Decían por ahí: ya lo pasado, se acabó. Aunque ciertamente hay una verdad: hay consecuencias que venimos sufriendo de nuestro pasado. Amén. Eso no es inevitable. Eso es en este cuerpo, en este, ¿cómo le podemos llamar? En este equipaje que andamos cargando. Si le metimos duro al tabaco, por decir por un ejemplo, lógico que ahora Dios puede hacer milagros. Hermanos, hemos escuchado milagros que ni se imagina. ¿Pero por qué? Por un propósito. Por un propósito divino, que Dios sabe por qué. Pero algunos otros, pues no reciben eso, y Dios sabe cómo, ¿no? Vemos a Pablo rogó 3 veces. ¿Se acuerdan? He rogado 3 veces para que me quites esto. Y muchos eruditos hablan acerca de que él tenía una enfermedad en los ojos y no podía ver muy bien, pero habla acerca que él recibió del Señor una palabra y le dijo: bástate en mi gracia. ¿Ve? Y hay veces que tenemos que ser muy humildes y reconocer y decir: pero bueno, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿A cuánto le gusta lo nuevo? Amén. ¿Verdad? Un carrito 0 millas, aunque también dan lata, también lo has visto botados. Por ahí hay una compañía muy grande eléctrica y hemos visto carritos, ahí se quedan. Y dice uno: caray, pues no, que tan nuevo, mejor con mi carcachita, ¿no? Todavía ahí seguimos. Esa es la que puedes meter todavía mano. Pero aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero fíjese el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio. Aquí viene lo tremendo. Tú y yo tenemos algo, hermano. No, yo tengo el poder, póngame un endemoniado, lo tiro. Espérame, aguanta. No, yo levanto a los enfermos y todo. Y ahora en el modernismo cristiano hacen hasta fila, los tumban y no, páramelo otra vez, queriéndole quitar el lugar al Espíritu Santo, ¿no? O sea, bueno, pues cada quien, pero dice uno que, bueno, y hasta pintan una línea, hermano. Cuando tú cruces esta línea, ¡pum!, una línea imaginaria, ¿no? Ay, de esa línea para acá. Y cuando la gente se acerca, empiezan, y ¡pum!, se tumban y ya, y no, párenlo otra vez. Digo, ese parece como un tipo show, ¿no? O algo que dice uno: wow. O sea, en el sentido de qué nos dejó Dios. Claro que sí hay dones. Con esto que dije, no negamos que hay el don de sanidades, el don de profecías, el don, hay hablar en lenguas, echar fuera demonios. De hecho, estas señales nos deberían de seguirla. ¿Qué? De la predicación del evangelio, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Primeramente, cuando Jesús vio a sus discípulos que venían corriendo contentos porque habían hecho maravillas y todo eso, dice: no, espérate. O sea, pongan atención, que sus nombres estén escritos en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Nos dio el ministerio, dice el versículo 18, de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a usted y a mí nuestros pecados. Qué maravilloso es esto, ¿no? Y nos encargó. Ahora Dios nos encarga. Es como cuando tú le encargas: solamente te encargué las tortillas y no trajiste las tortillas. Que mi mamá me perdone por todas esas veces, hermano, que en vez de llegar con tortillas me iba a las maquinitas. En vez de traer 1 kilo, llegaba con medio kilo. Pero Dios
llegando a la parte de Dios, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos, fíjese ahora cómo Dios nos ve, embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante, ¿no? No es el rey, un embajador nunca va a tomar el lugar del rey. Un embajador es alguien que simplemente va representando una nación, va representando unas ideas, va representando una ley, va representando a alguien que ya estipuló esta parte, a Dios mismo, un mensaje. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile, reconcíliate con Dios en esta tarde. Y los que están también viéndonos por Facebook, el Señor te dice, reconcíliate con Dios. O a otros, arrepiéntete, ¿no? O sea, arrepiéntete. Si tus pecados te están llevando a un lugar donde no es recomendable ir, arrepiéntete. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, pagando con la culpa de ellos y sufriendo el castigo que nosotros realmente nos merecíamos. Por eso él grita desde la cruz, un grito muy famoso, o no famoso, sino una de las palabras famosas en cuanto a las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan una que decía, consumado es? Es porque él pagó en totalidad. Hay un canto muy hermoso que habla acerca de en totalidad a ti, yo te entrego mi alma y corazón, pero él no solamente se entregó un poquito, él se entregó en su totalidad a la obediencia al Padre y al amor por la humanidad, por ti, por mí. Él pagó la totalidad de la deuda que había contra nosotros, contra mis pecados, y sufrió esa pena y el castigo que debía ser para nosotros a manos de un Dios santo y justo. Si la consecuencia del pecado es la muerte, y sigue siendo la consecuencia, vamos a predicar desde este púlpito que la paga del pecado sigue siendo, o sea que 0 más 0 es igual a 0. O sea, no podemos alterar, ni mucho menos, ni podemos rebajar que la paga del pecado sigue siendo muerte, pero tampoco podemos quitar de la palabra de Dios que la dádiva de Dios sigue siendo vida en Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? En apenas unas pocas horas, hermano, Jesucristo sufrió, padeció por nosotros. Fueron un poquito tiempo. En 3 días podemos decir que Él empezó a sufrir y padecer por nosotros. Pero en pocas horas, colgado en ese madero, Él sufrió y padeció por nosotros. Nada menos. No podemos nosotros seguir ignorando ese mensaje de salvación. Solo lo hizo para también librarnos a nosotros de lo que íbamos a padecer. El evangelio pues reconcilia al pecador con Dios. Parte de lo que es el mensaje del evangelio. Por un lado, si tú te pones a ver, hay una deuda, pero por el otro lado hay un Dios justo. ¿Cómo lo hacemos para saldar esa deuda? ¿Te pones a pensar? Ponte a pensar. No, ¿sabes qué? Pues hay que hacer unas, no sé, o sea, ya se fue, pues hay que pagar unos servicios especiales para que salga de ese lugar y pueda entrar. Eso no existe. Es como está escrito, el hombre solamente muere una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay más, hermano. No hay cosa que tengamos que hacer que para pagar para que salga de un lado para otro y que se vaya de un hotel de 1 estrella, se vaya al de 5 estrellas. Estoy hablando espiritualmente. Ya no hay, ya no existe. Como viviste en esta vida, como estamos viendo el miércoles pasado acerca de la conciencia también que tenemos, de la inocencia que nacen nuestros hijos también, y luego van teniendo conciencia y luego se va presentando en sus vidas lo que es la gracia de Dios para poderle conocer a través de la palabra. Dios mismo, hermano, vemos de un lado que hay una deuda y del otro hay un Dios justo. Alguien tenía que pagarla, porque el hombre contrajo esa deuda por causa de la desobediencia. Y dígame si no, hoy en día el hombre sigue siendo desobediente, o eres tú muy obediente. Dios mismo, el ofendido de esa deuda, se encarna para pagarla, pero lo hace siendo hombre. Por eso decimos que Jesús fue hombre y Dios a la vez. El hombre en la humanidad le dio la espalda a Dios, a su Creador. Lo rechazó y se rebeló contra Él.
Eso tuvo su origen, como le dije al principio, en el Edén, con Adán y Eva. Todo lo demás, usted ya ve la consecuencia: guerra, hambres. ¿Sí sabe que el hombre está por peleando para que ya no haya tanta hambre en el mundo? Y es cuando más hay, cuando la ciencia y la inteligencia ha evolucionado de una manera tan grande, pero sigue habiendo más pobreza y más hambruna en el mundo, ¿sí o no? Muchos países sufriendo, saliendo, inmigrando a otros lados porque su país no hay mucho. El hombre le dio la espalda a Dios. Dios, como consecuencia, también le da la espalda al hombre. Ahí en Romanos capítulo 1, lo puede leer en su casa, lo estuvimos viendo el miércoles. O sea, no vemos que en esa que Dios le da la espalda, le dejó en su necedad, en su libertad, en su falsa y esclavizada libertad. Como Romanos lo dice capítulo 1, los entregó o nos entregó a nuestras desvergonzosas pasiones y deseos, nuestra inmundicia, a la concupiscencia de nuestros perversos y engañosos corazones. No, yo no necesito a Dios. ¿Yo para qué necesito a Dios? Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo hago lo que yo quiera y vivo la vida como yo quiera. Y si me enfermo, pues que me enferme. Es tremendo, hermano. Es tremendo cómo ahora una influencer y disculpe si alguien ofendo, pero eso está en todas las redes sociales. Una mujer que se enorgullece, hermano, joven, de estar con 1000 hombres en un día. Es triste. Y también hombres que cuentan, no, yo he tenido tantas relaciones y todo, y en sus vergonzosas y engañosos deseos del corazón piensan que eso los satisface. Y ni más ni menos los artistas y todo, que piensan que con tener la fama y todo eso es el engañoso y perverso que es el corazón. Pero Dios, con su grande amor, a pesar de todo esto, con cual Él nos amó, se identifica con una humanidad caída. Se da la vuelta, y no es porque Dios lo vea de esa manera, sino que Él tuvo misericordia y no tuvo la empatía, porque no es esa parte, sino decimos la palabra compasión. Porque cuando es compasión, Dios vio la forma de cómo Él solucionar el problema para la humanidad. Se gira a nosotros, se hace humano, no escatimando ser igual a Dios. Entró a vivir con nosotros para rescatarte a ti y a mí, llevando en sí mismo tus pecados, ofreciéndose a ser tratado, escupido, culpable, maltratado. Y usted lo ha visto en la película, ¿no? Para declararte a ti y a mí inocentes y justos a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿No te llega esa parte? Que tanto Dios ha estado hablándonos a nuestra vida para decirnos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a entenderme? ¿Hasta cuándo? Como le decía la parte, ¿no?, de Juan 8:46. ¿Por qué no me has creído todavía? ¿Por qué no me crees? Todo lo que he hecho, todo lo que hizo mi Hijo, hablando de muchas maneras antes a través de profetas y la ley, ahora te he hablado o te hablo por medio de la vida de mi Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué estamos nosotros o cómo estábamos nosotros? Perdidos, hermano, por el pecado. Ahora manda a todos, ahora Él manda que nos identifiquemos con Él mediante la fe, o sea, con el arrepentimiento. Que nos iremos y volvamos para que su vida justa se nos pueda atribuir a nosotros, no por nosotros. Porque la fe nos une, nos injerta y nos hace uno con Él y Él en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz del Calvario ya ha demostrado y exhibido su justicia, el juzgar y condenar el pecado de la humanidad en su Hijo Jesucristo. Y es ahora, no antes, que Él puede decir o que puede mencionar: no tengo en cuenta tus pecados y te perdono. Qué padre es cuando un juez te perdona, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado la pena capital. Cristo, la pena de muerte la llevó Él con lo que nuestros pecados o nuestra vida merecía. Pero aquí no acaba todo. Bueno, si podemos dejarlo así, si Él murió por mis pecados, si Él dio su vida por mí, al tercer día, hermanos, ocurre parte del mensaje de salvación, que al tercer día se levantó con poder de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Te has puesto a pensar, bueno, cómo es que Él muere por mí, pero al tercer día? Porque ahí hay una promesa.
venciendo Él la muerte y demostrando ser el Hijo eterno de Dios, para darte a ti una vida y vida en abundancia juntamente con Él allá en el cielo, donde muchos, gracias al sacrificio, gracias a que creyeron al mensaje de salvación, muchos ya están viviendo mucho mejor que nosotros que estamos aquí en la tierra. Están en una eternidad con Dios, ya descansando, pero hay otros que han muerto sin Dios, hay otros que han muerto engañados por causa del mundo y están preparados para un lago de fuego, donde se sufrirá todo el tiempo, donde la palabra lago eterno, lago o una muerte eterna, ay hermano, escoja o decídase para vivir para Cristo. Su padre aceptó este sacrificio, su padre quedó satisfecho con esa obra de rescate en nuestro favor, lo ha sentado a su diestra, haciéndole Señor de todo y de todos, que por Él la tierra subsiste. Amén. ¿Cuánto más nuestra vida? Si Él mantiene los cuerpos celestiales, la luna, el sol, las estrellas en su lugar, que no se sale ni tantito para allá ni tantito para acá, ¿cuánto no podrá sostener nuestra vida? Amén. Por eso es que Dios tiene todo en control, en cuidado. La resurrección es la prueba de lo que Cristo obtuvo. Él es el amén del Padre a la cruz del Calvario. La promesa para todo aquel que en Él cree. Tenemos una promesa, hermano. Y si tú te esfuerzas, eres valiente, pusiste tu fe en Cristo Jesús, lo que pasa aquí en la tierra es pasajero. Amén. Es pasajero. Podemos enfermarnos, sí. Podemos a lo mejor quedarnos sin mucho, o podemos tener mucho, hermano. Podemos tener todos los deseos, todos los tesoros de la tierra, pero sin Cristo nada somos. Él es el que puede perdonarnos sin contradecirse ni fallar a su palabra. Él ha prometido que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá esa promesa, vida eterna. ¿No lo merecías? No, ni yo. De hecho, usted y yo merecíamos lo contrario. No podemos ganárnosla por nuestras buenas obras, porque es un regalo de Dios. ¿A cuántos les encantan los regalos? ¿Ven? Y más cuando no son días festivos o de un cumpleaños, sino un regalo cuando te sorprenden algo así. Te lo regalo. Pero siempre decimos esto, ¿pero por qué? ¿Qué hice o qué? ¿No? O sea, no es mi cumpleaños. O no, ¿qué se celebra ahora? No más. Algunos se regalan hasta en el día del amigo, el día del amor y la amistad, ¿no? Que a veces el esposo no espera tanto, la esposa espera más en el día del amor y la amistad, pero esperan esos días, que está bien, pues cada día no es lo del mundo, ¿no? Pero cuando es un día común y corriente, ¿quién no le gusta, no? Pero Dios lo hizo todo y te ofrece la salvación. ¿Por qué? Como dijimos, hace más de 2000 años en esa cruz vuelvo. A lo alto de un monte a las afueras de Jerusalén, ese personaje pagó tu condena. Que Él te diga, yo te ofrezco mi salvación. Yo te doy este regalo por gracia. Sois salvos por medio de la fe. Ese castigo que tú merecías, yo lo tomé. Ese alguien no es otro que Dios mismo, el eterno Creador, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Sencillo, arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados, pero genuinamente. No es simplemente que dependas en una confesión. Hay algunos que tienen tanta confianza. El día tal, a la hora tal, en el segundo tal, el pastor tal venía vestido así, todo. En ese día me convertí, pero su vida sigue siendo la misma. Igual. Pero tienen marcado ese día. El día que ellos, bajo su perspectiva de que ese día yo hice mi confesión y todo, pero no hubo un arrepentimiento genuino. No hubo un arrepentimiento sincero de todos sus pecados anteriores y de una vida pasada. Es decir, volver de tu pecado para ir en pos de Dios. Porque Jesucristo mismo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿sale? Lo dijo Jesús. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, hay algo que Jesús dijo en siguiente a eso: niéguese a sí mismo, tome su cruz y va para adelante.
Vamos caminando, porque ¿sabe por qué? Porque caminar con Cristo, hermano, Él prometió a mí y a usted no dejarnos solos. Amén. Arrepentirse es esto, sinceramente decir, ¿cómo me duele haber pecado, ofendido a Dios? Y por ende, hermano, cuando tú empiezas a recibir el perdón, te arrepientes y todo, tú empiezas a traer a la memoria a las personas que has ofendido o aquellos que te han ofendido, y por hacer las paces que Dios te dio y nos da esa comunión, empezamos a saldar cuentas con los demás, te crean o no, pero lo genuino es lo genuino y Dios lo va haciendo en nuestra vida. Hechos 17, 30 al 31. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Puede ir usted rápidamente. Pero Dios, ¿quién, hermanos? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermano, esto es palabra de Dios. Él va a juzgar al mundo con justicia. Si tú ves que las leyes de este país, o si vas a México, o vas para allá, para Venezuela, Colombia, donde quiera que sea, a veces tú dices, qué injusticia. Dios es un Dios justo y un día juzgará a las naciones. Amén. Pero también no te equivoques, Dios también puede juzgar a la humanidad, personalmente, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Poner nuestra vida y arrepentirnos. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros al respecto? Arrepentirnos genuinamente. Pero también parte de lo que es el evangelio es poner tu fe en Dios. Poner tu fe en el Señor Jesús, en su persona, en su obra, haciéndolo ese salvador de tu vida, pero no solamente ese salvador, sino el Señor de tu vida. El que te dice, ve por aquí, y tú dices, sí, Señor, voy por aquí. No, ve por allá. Bueno, Señor, voy para allá. Y eso nos cuesta porque somos personas orgullosas. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos y debemos hacer. ¿O no? Siempre Dios batallando con nosotros en nuestro orgullo. Termino con estos 4 versículos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Él es el único y suficiente Señor. Debería ser el único y suficiente Señor de nuestra vida. Hechos 4:12. En ninguno, hermanos, no en un pedazo de cerámica o de yeso, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y este es Cristo Jesús. No hay otro que pueda salvar. Que tenemos que ir con el ungido aquel, ¿no? Que es que el pastor está orando por salvación. Imagínense en esas campañas. Dijo el gran predicador evangelista Billy Graham, si tan solo el 5% más o menos de la gente que en todas las campañas, el 5% pudiera decir que verdaderamente son salvos, dice, habría cumplido mi ministerio. No, pero él se encargó de predicar. Y es lo que el Señor nos manda a hacer nosotros, ser embajadores. La obra la hace el Espíritu Santo, porque Él es el verdadero Dios, el Dios que redarguye de todo pecado. Pero el único que podemos ser salvos es en Cristo Jesús. No es en una virgen, no es en un santo de yeso, no es en un X personaje que dirige desde Roma. No, la Biblia es clara y dice Cristo Jesús, quien dio su vida por ti y por mí. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 8. Arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe en Él, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En que aún siendo qué? Pecadores. Y como dije al principio, pecadores arrepentidos, salvados, limpiados, regenerados, bañados completamente en su sangre preciosa de la cruz del Calvario. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Es simplemente para que vea que solamente en uno hay salvación, es en Cristo. No hay nadie más que interceda por nosotros ante Dios el Padre más que Cristo. Cualquier cosa que pidas al Padre en el nombre de Cesarito, todo te daré. No, es en el nombre de Cristo Jesús.
1 Timoteo 2, 5 a 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y yo, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ti y por mí. Bueno, la Biblia dice en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso nos llaman cristianos, no marianos. ¿Me expliqué? ¿Verdad? Somos cristianos porque dependemos de aquel que hizo la obra en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Ese es parte del mensaje del Evangelio y por eso no nos avergonzamos. Por último, Juan 14, 6, un pasaje que mencioné hace rato. Estos pasajes son cortitos y ve, para que nos los podamos aprender y el mensaje vaya haciendo mella en nuestro corazón. Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino. Diga conmigo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Él ha prometido, hermano, regresar. ¿Cuántos dicen amén? Y créeme que lo hará. Mañana puede ser. ¿No te gozas? Ya no voy a ir a trabajar. Ya no voy a volver a la misma casa que estoy trabajando. Ya me voy a una morada celestial. Él lo hará. Y será también para juzgar y sentenciar a condenación eterna a todos aquellos que, así como hoy, están sentados en una iglesia, escuchan el mensaje, no quieren arrepentirse, no quieren poner su fe en Jesús, pero algunos hacen lo contrario. Se arrepienten de sus pecados, creen y le creen a Cristo. No me crea a mí, hermano, créale a Cristo, crea su palabra, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Aquella gente que no se reconcilió con Él y vivieron su vida rechazándolo, rechazando esa oferta de salvación, y no es por ser una oferta de ganga, no, porque fue precio por su sangre, hermano, valiosa, preciosa sangre, para tomar consigo mismo aquellos que por fe se han reconciliado. El Señor te dice: este es el mensaje del Evangelio, el cual no te avergüences, la reconciliación de Dios con el hombre. De tal manera instamos y rogamos y pedimos a todos y todas que se reconcilien con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque de tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Amén. Te voy a pedir ahí que te pongas de pie un momento. De tal manera me amó, Señor, de tal manera me amaste, que tu vida no escatimaste, Señor, y hasta la muerte fue por cual tú nos amaste, Señor, en obediencia al Padre. Gracias, Señor. Ahí donde estás en tu lugar, levanta tus manos. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Si necesitas reconciliarte, reconcíliate con el Señor.